Estimados hermanos y amigos que nos hacen el honor de vernos, reciban un cordial saludo en nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La predicación estará basada en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, los versículos del 5 al 15, y el tema es la oración del Padre Nuestro. El título que le he dado es Jesús, enséñame a orar. Es una petición que quizás usted, mi amigo o hermano que me ve, tenga en este momento. Y el propósito es que a través de cada uno de los puntos del sermón, el Señor le pueda dar dirección, guianza, para que usted aprenda a orar o continúe creciendo en su relación con Dios respecto al tema de la oración. Señor, gracias por la bendición que en este día, Señor, me permites predicar tu preciosa palabra en esta maravillosa oración del Padre nuestro. Te pido, Señor, que abras el entendimiento de las personas que hoy, Señor, o en este momento están diciendo, Señor, yo también necesito que me enseñes a orar. Que a través, Señor, de estos minutos, tu Santo Espíritu, Señor, abra el entendimiento. Y así también, Señor, lléname con tu poder, con tu autoridad y lleva este mensaje, Señor, a aquellas personas que en este día necesitan tu preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La oración del Padre Nuestro la encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el contexto del Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y este fue el primer sermón que el Señor predicó a sus discípulos en ese monte. Ahora surge la pregunta, ¿por qué razón el Señor Jesús pronuncia esta oración? ¿Cuál fue el propósito? Y si leemos el Evangelio según San Lucas, especialmente el capítulo 11 y los versículos 2 y 3, vemos que el Señor Jesús estaba orando y cuando él termina de orar, sus discípulos se le acercan a él y le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a orar sus discípulos. Y una definición corta, sencilla, que he mencionado en otros sermones es que orar simplemente es hablar con Dios, no requiere de largas oraciones con palabras que puedan impresionar a otras personas. No, no es el propósito ese. Si oramos es para comunicar alguna necesidad, una alabanza o algo que el cristiano quiere comunicarle a Dios. Simplemente tener comunicación con Él. Pero no es para impresionar a nadie, sino para tocar el corazón de Dios. Y la oración eficaz, la que Dios escucha, es la que sale de lo profundo de nuestro ser. Y entre más sencilla, pues yo digo que mejor. Sin embargo, cada persona tiene su manera de orar o de comunicarse con su Padre Celestial. En la oración del Padre Nuestro podemos encontrar que es un modelo de oración. Es un ejemplo de cómo podemos orar y, valga la redundancia, hablar con Dios. Y recordemos que lo que Jesús está haciendo es enseñando a sus discípulos, a sus apóstoles y enseñándonos a nosotros cómo debemos orar. Y no digo correctamente, pero cómo debemos acercarnos a Dios, porque no hay una oración que usted pueda decir, con esta oración Dios me oye, pero con estas no tengo seguridad. No, hermano, no es así. Les estaba dando el Señor palabras, frases, pensamientos que deben ser temas de oración para todos los creyentes y todo aquello que Dios simplemente ponga en su mente y su corazón. Algunos no están de acuerdo en aprenderla de memoria o repetirla, mientras que otros sí lo están. Ahora, hermanos, de la manera en que usted quiere usar esta oración,
si lo hace con sinceridad, si sus palabras realmente tienen sentido, usted sabe lo que está diciendo y cuál es el propósito por el cual usted le está hablando a Dios, hermano, Dios le va a responder. Él nada más dijo, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, yo quiero motivarle a usted a que usted ore. Si usted nunca ha orado, o si usted ya ora, pero usted dice, yo no estoy seguro si estoy orando bien, no se preocupe. Siga hablando con Dios. Y Él le confirmará en su corazón que efectivamente sus palabras están llegando al cielo, a su trono de gloria y misericordia. El Señor nos da dirección también de qué lugar debemos orar. Él dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Hermanos, esta es la oración individual, personal, que todo creyente debe tener con Dios, intimidad personal. Porque también yo creo que como cristianos debemos congregarnos, debemos reunirnos por los diferentes medios que tengamos. Ahora es muy difícil hacerlo de manera presencial, pero podemos hacerlo de distintas maneras, por el teléfono, por el internet. Pero yo creo, porque hay suficientes ejemplos en la palabra de Dios del valor y el poder que tiene cuando la oración, cuando los hermanos se reúnen, se ponen de acuerdo para orar. El Señor Jesucristo dijo, porque donde dos o tres se congregan en mi nombre, el Señor dijo, ahí estoy yo. Su presencia estará con nosotros. Vamos a estudiar 7 temas en esta oración que el Señor Jesucristo nos dejó como un modelo para que aprendiéramos a orar. El primer tema es, Padre nuestro que estás en los cielos. Es el versículo 9 del capítulo 6, donde van a estar los diferentes temas del cual estaremos hablando. Jesús nos enseña que pertenecemos a una familia muy especial y el Señor Dios Todopoderoso es nuestro Padre. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, el evangelista nos dice cómo las personas puedan llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Juan dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, hablando de la nación de Israel, que en un principio el Señor vino a salvar y a rescatar a la nación de Israel, pero fue rechazados por ellos, y el Señor nos introduce a nosotros, que en aquel tiempo éramos considerados gentiles, no pueblo de Israel, el Señor nos introduce. Cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a todos sin excepción, a los que creen en su nombre, ese es un requisito, le dio potestad, derecho, privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y este es un derecho muy especial para los que hacen ese pacto con el Señor Jesucristo, con el Padre Celestial. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni carne, ni de varón, sino de Dios. Lo que Jesús dice en este versículo es que solamente las personas que han nacido espiritualmente, como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para poder entrar y conocer y ver el reino de los cielos. La realidad de que nuestro Padre Celestial está en el cielo debe ser la razón principal por la cual los cristianos lo debemos adorar con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. No hay otro Dios que tenga el poder y la autoridad que tiene Él sobre toda la creación y Él está por encima de todo y de todos. Él merece la honra y la gloria por ser nuestro Padre celestial. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en el capítulo 42, versículo 8 y capítulo 45, versículo 5, la primera parte dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura.
Yo soy Jehová y ninguno más hay, y no hay Dios fuera de mí. Hermanos, Dios es el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, y Él no comparte su gloria y poder con ningún ser. Como hijos de Dios, somos responsables de adorarlo por el gran amor que Él nos ha demostrado desde el principio de la creación. Además, siempre se ha preocupado por suplir todas nuestras necesidades, tanto aquellas necesidades materiales como las espirituales. Unos alimentan el cuerpo físico y otros el alma y nuestro espíritu. Por eso, Santiago nos dice en capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación de sombra. ¿Qué es lo que dice Santiago, hermano y hermana, y usted que me escucha? Todo lo que recibimos viene de Dios. Él es el proveedor de todas nuestras necesidades y dice que Dios es inmutable. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Algo importante que debemos saber el mundo y toda persona es que solo las personas que han hecho del Señor Jesucristo su Señor y Salvador tienen el derecho de posesionarse del nombre de Dios y decirle a Él, Padre, tú eres. Señor, tú eres mi Padre Celestial. Dios, tú eres mi Padre Celestial. Así como el salmista nos dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. El salmista se posesiona de Dios como su Padre, como su buen pastor. Nosotros también, como hijos de Dios, podemos decir, Dios es mi Padre Celestial. El Señor es mi pastor. ¿Por qué? Porque tenemos una relación íntima a través de nuestro Señor Jesucristo. La segunda modelo o segundo razón en en las peticiones del Padre nuestro es santificado sea tu nombre en el versículo 9. Jesús nos enseña que el nombre de Dios es santo y como tal merece todo honor y gloria de nuestra parte. Su nombre hace alusión a su persona divina y eterna, razón por la cual Él merece que lo separemos de todo lo mundano. Hermanos, los creyentes, nosotros los cristianos que conocemos la verdad de Dios, no debemos usar el nombre de Dios en vano. Por cualquier cosa mencionar el nombre de Dios como una muletilla. Pero cuando usted está hablando con Él, cuando usted lo está adorando, sí, mencione Padre nuestro, Señor Jesucristo, Santo Espíritu. Porque usted lo está haciendo conscientemente para honrarlo y glorificarlo. Más bien la oración nuestra debiera ser, santifica tu nombre y tu persona. La palabra santo significa separado, así como el cristiano cuando acepta a Cristo como su Señor y Salvador, dice que somos apartados por Dios y para Dios. El cristiano le pertenece a Dios, que es su Padre celestial. Separado, puesto aparte de todo y de todos, porque Dios no puede ser comparado ni puesto al mismo nivel de ningún ser humano, ni tampoco de ningún ser espiritual. El Padre Celestial es el único Dios verdadero, santo, eterno, perfecto, todopoderoso, y que se manifiesta en las tres personas divinas de la Trinidad, como lo he mencionado reiteradamente, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y todo aquel que invoque el nombre de Dios, que se acerque a Él, hermano y hermana, tiene que hacerlo con mucho temor y temblor y mucha reverencia. Amén. Hay que respetar
a Dios. Salomón dijo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. El tercer tema de la oración es, venga tu reino, en el versículo 10. Recordemos que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio terrenal en la provincia de Galilea, el evangelista Mateo, este mismo evangelista, en el versículo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos y hermanas, Jesús hace 2000 años nos vino a ofrecer, nos vino a dar la bendición de que usted y yo y toda la humanidad perteneciéramos a su reino celestial que Él inició aquí sobre la tierra durante sus 3 años de ministerio. Y fue así como el Señor Jesús inició hace 2000 años esa ardua labor de edificar el reino en la tierra cuyos orígenes son celestiales. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo? Creo que fue a Pilato, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es celestial, pero Él ha venido aquí a darle continuidad aquí en la tierra. Él es el Rey y Señor, y todos los cristianos somos sus súbditos de ese glorioso reino. Hermanos, miren el privilegio que Dios le da a los verdaderos cristianos, verdaderos creyentes. Ser parte de un reino que tiene su fundamento, que ha sido establecido en el mismo cielo y que a través de Jesucristo nos da la oportunidad de que seamos partícipes de lo que Él está haciendo, construyendo aquí en la tierra. Ahora todos los miembros de la Iglesia de Cristo, no estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de todos los cristianos a través de 2000 años, el Señor nos ha dado el privilegio de compartir, de trabajar para engrandecer su reino. Si hay una razón por la cual el cristiano permanece en este mundo, mientras tenga vida, es para engrandecer su reino, para atraer a otras personas, para que ingresen en el reino, para que conozcan a Cristo como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús, antes de subir al cielo, le compartió a sus discípulos lo que conocemos ahora como la Gran Comisión. Mateo 28, 19 en adelante. Cuando el Señor le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y miren lo maravilloso, la promesa de Dios. Dios nunca nos manda a hacer un trabajo. La gran comisión, aunque es responsabilidad nuestra, hermanos, Dios promete acompañarnos a cumplir con esa misión. Cuando Él dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, todas las personas que crean y acepten el Evangelio son introducidas en este reino eterno, este reino celestial. Mi pregunta para usted es, ¿usted pertenece al reino de Dios? ¿Ya usted fue introducido en el reino de Dios? ¿Aceptó usted a Cristo como su Señor y Salvador? Porque ese es el medio, el único medio por el cual usted puede entrar en el reino de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no es a través del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo en 1 Timoteo
capítulo 1, versículo 17, y en Colosenses 1:13 nos habla al respecto. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y luego dice en Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención en su sangre, y lo más maravilloso es el perdón de los pecados. El cuarto tema de la oración es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el versículo 10. Esta es una petición a la soberanía de Dios, en donde Jesús dice que su Padre Celestial es el único que gobierna en toda la creación. Y la Biblia nos enseña que Dios tiene todo el poder y autoridad en el cielo. Y cuando hablamos del cielo, recuerdo cuando el apóstol Pablo dijo que él no sabía si en el cuerpo fuera de él fue traspuesto al tercer cielo. Y los eruditos lo interpretan de esta manera. El primer cielo es el área, la atmósfera, donde vuelan los pájaros, las aves, los aviones. El segundo cielo es el universo, donde están las galaxias, los planetas, etc. Y el tercer cielo es la morada de Dios, donde el Señor tiene su trono. Esto quiere decir que no hay ningún ser angelical en su corte que no obedezca su autoridad. Hermanos, toda la voluntad de Dios es perfecta en el cielo. Ya no hay rebeldía por ningún ángel. Pero también la autoridad de Dios, el Padre Celestial, del Señor Jesucristo y su Santo Espíritu está por encima de Satanás y también de sus demonios. Que cuando Dios habla y su misma presencia hace temblar a las huestes espirituales de maldad. Cuando un cristiano dice, hágase su voluntad a través de la oración, debe estar consciente de lo que está pidiéndole a Dios. Si le dice, hágase su voluntad, es porque está dispuesto a conocer y aceptar lo que Dios ha determinado para su vida y también para su familia. Y algo muy importante, no siempre la voluntad de Dios está de acuerdo a la voluntad del cristiano, a la voluntad del ser humano. Y esa es la razón por la cual, si usted es cristiano, tiene que entender esto, que aceptar la voluntad de Dios no depende de las emociones o los sentimientos, sino de la obediencia y la fidelidad del cristiano, sabiendo que la voluntad de Dios siempre es perfecta, porque Dios es perfecto. Aunque al principio usted no comprenda los planes que Dios está realizando en su vida. El quinto tema es, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, versículo 11. Ahora Jesús le enseña a sus discípulos a depender de la provisión de Dios. El pan era la comida básica en aquel tiempo, así como el maná en el desierto. Y en este momento y a través de los años representa la necesidad de comer los alimentos, pero también todas las necesidades básicas que tenemos los seres humanos. Los discípulos conocieron la historia de Israel, que Moisés por 40 años anduvo divagando en el desierto y Dios los cuidó y los alimentó con maná que cayó del cielo. Nosotros los creyentes también debemos reconocer y agradecer a Dios por la provisión que Él hace cada día para nuestras familias. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El Señor está hablando de la necesidad espiritual, del alimento que necesita el alma y el espíritu. Y el que en mí cree, dice el Señor Jesús, no tendrá sed jamás. Y el mismo Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las sagradas escrituras es el alimento espiritual, mi amado hermano y amigo, que usted y yo necesitamos. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El sexto tema es, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una petición condicional. Si usted le pide a Dios esto, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, téngalo por seguro que esta respuesta de Dios va a estar condicionada a cómo usted va a tratar a sus hermanos y hermanas en la fe y a su familia. ¿Qué son las deudas? Son cuentas a pagar, son obligaciones. Lo que hay que pagar legalmente es un compromiso que se adquiere cuando usted compra algo, sea crédito o paga una parte y lo queda debiendo. Usted tiene que pagar eso. Hablando en el sentido espiritual, el ser humano tiene una deuda con su Padre Celestial y déjeme decirle con toda seguridad que esa deuda que el ser humano tiene con Dios es imposible de pagar. El pecado es una deuda que ningún ser humano puede pagar. Pero Jesús, esas son las buenas nuevas, la buena noticia. Jesús canceló la deuda suya y mía en la cruz del Calvario hace 2000 años cuando Él murió y derramó su sangre. Ese sacrificio perfecto del Hijo de Dios es lo único que puede cancelar la deuda de pecado del ser humano. Cuando usted le pide a Dios que lo perdone sus pecados, aceptando que Cristo murió en su lugar hace 2000 años, recibiéndolo en su corazón como su Señor y Salvador, pidiéndole que le lave con esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, recibiéndolo en su ser interior, en ese momento usted recibe el perdón de sus pecados, porque usted se está arrepintiendo. El Señor le está limpiando, le está lavando, le está haciendo un hijo o una hija de Dios y está cancelando su deuda imposible de pagar. Porque el único que puede pagar el pecado del ser humano es el Señor Jesucristo. Amén. Es el Señor Jesucristo. Pablo dice porque Pablo dice en Romanos, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, por eso dije que era condicional esa petición. Cuando usted le pide a Dios que perdone sus pecados, usted debe entender que se está comprometiendo a perdonar los pecados o las ofensas que las personas hayan hecho en contra de usted. Aunque usted diga, me duele mucho. Aunque usted diga, yo no sé cómo le voy a perdonar. Yo no sé cómo hacer con esta persona que me causó un daño tan grande. Pero si usted le dice a Dios, perdona nuestras deudas, perdóname mis deudas, como yo también perdono a mis deudores, a los que me han ofendido, el Señor le va a perdonar. Es decir, en la medida en que usted perdone a otros sus ofensas, así será como Dios perdonará sus pecados. Esa es la condición. Entonces, la lógica me dice que esto quiere decir que si usted no está dispuesto a perdonar a sus hermanos, tampoco espere que Dios lo perdone a usted. Dios siempre estará dispuesto a perdonarlo a usted. Dios siempre está. Pero usted le está diciendo
perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos han ofendido. Quizás tan grande han sido los pecados que Dios le ha perdonado a usted como aquellos que usted tiene que perdonarle a otras personas. Y por último, el tema número 7 es, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal en el versículo 13. La palabra en griego que se traduce tentación es prueba. Obviamente, dependiendo del contexto, puede ser tentación o puede ser traducido como prueba. Sin embargo, Dios es santo y no puede tentar a nadie, porque Dios no es un tentador, pero sí puede librar al cristiano de todas las fuerzas y el poder de la tentación de Satanás y de sus demonios. Por eso Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y la palabra griega que se traduce mal puede traducirse como malo, refiriéndose a Satanás. Esto quiere decir que Dios no puede ser tentado por el malo, por el maligno, por Satanás, porque Dios es santo. Y Él no tiene una naturaleza humana, carnal, caída, que está sujeta a todas las debilidades humanas, incluyendo la tentación y el pecado. Dios es santo. Y desde que Él nació, desde que Él fue engendrado en el vientre de su madre, su naturaleza humana era santa y perfecta hasta que subió al cielo. Jesús no fue concebido, ni nació en pecado, ni durante su ministerio terrenal, durante toda su vida, nunca cometió pecado. Él es el santo de los santos y merece toda la honra y la gloria. La oración del Padre Nuestro nos enseña la realidad de las fuerzas espirituales de maldad en contraste con la guerra que el creyente tiene. Y en segundo lugar, que podemos orar a Dios para pedir fortaleza espiritual cuando el diablo y sus demonios se presentan para tentarnos. Hermanos, si Jesús fue tentado, ¿se acuerdan? Cuando el Espíritu lo llevó al desierto, antes de comenzar su ministerio, después del bautismo en el Jordán por Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto por 40 días y 40 noches para ser tentado por el diablo, por el enemigo. Y el Señor salió victorioso. Si Jesús fue tentado, que es Dios, que es el Señor, el que tiene toda autoridad sobre el mismo Satanás y sus demonios, hermanos, no seamos ingenuos. Satanás siempre va a estar tentando a todos los creyentes cristianos. Y usted me dice, los que no son creyentes, no, los que no son creyentes ya los tiene en sus manos. Ya Él está haciendo lo que Él quiere con ellos, destruyéndolos en sus mismos pecados. Termino, hermanos, con lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga y espero que esta predicación sobre la oración del Padre Nuestro haya sido de mucha bendición. Le animo a orar. Y usted quizás se pregunta, ¿y cómo puedo aprender a orar? Y la respuesta es muy sencilla, orando. Comience poquito a poco hablando con Dios. Que el Señor, estoy seguro, que le escucha y le va a estar ayudando en su crecimiento espiritual.
Dios les bendiga y pasen un feliz día.